Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Estamos aquí reunidos en la casa del Señor para dar inicio al culto de oración de este día. A continuación le voy a pedir a mi hermano Fernando Calderón que nos guíe en un preludio. Vamos a tener una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, Padre, te damos gracias por la vida, Padre, por la salud que tú nos permites estar aquí, reunidos alabando tu nombre, Padre. Te pido, Padre, que este día tú nos permitas escuchar tu palabra, Padre, con el corazón, Padre, que tú le des entendimiento y la sabiduría al pastor, Padre, que tú abras nuestros corazones para escuchar tu palabra, Padre. Te pido que estés con nosotros en esta semana que inicia, Padre, y que te quedes con nosotros el resto del día. En nombre de Cristo Jesús, amén. Damos la bienvenida a todos los presentes aquí y también en las plataformas virtuales por medio de transmisión. A continuación, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie para entonar los himnos número 234, Alma bendice al Señor, y el número 439, Qué lindo es cantar, a cargo de nuestro hermano Ricardo. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que en los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor de todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito, con todo el pueblo
qué lindo es cantar, queridos hermanos. Qué lindo es cantar, alabar a nuestro Señor. Dejemos que todo eso bello, eso que conocemos de Dios, se manifieste a través de nuestro canto, hermanos. Cantémosle a Dios. Este es el himno 439. Qué lindo es cantar. Qué lindo es cantar, qué grato es hablar del gran amor de Dios que a su Hijo envió. Qué dicha es tener la paz y el perdón, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él oh. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él oh. ¿Por qué no alabar a Cristo el Señor, que en una cruz murió, su vida entregó, su amor Él nos dio, su paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él oh. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él oh. Mientras viva aquí, con Cristo andaré, sus pasos seguiré por siempre hasta el fin. Con Cristo estaré, su rostro veré, y así poder cantar su gloria sin igual. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él oh. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él oh. Amén, hermanos. Estando un momento más de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, de los versículos 16 al 17. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, de los versículos 16 al 17. Si ya lo tienen, hermanos, la palabra de Dios dice:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así, hermanos, puestos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano pastor con la predicación del día de hoy. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Dios nos bendiga. Iniciamos la semana pasada el estudio del libro de Apocalipsis y estamos entendiendo que Apocalipsis fue escrito para una época difícil, complicada de los creyentes que se encontraban en aquel tiempo. Ya hemos visto acerca de esto que Dios no solamente está enviando un mensaje de ánimo, de aliento, pero también en este momento vamos a acercarnos a la Escritura para entender que Dios también tiene un mensaje de desafío y de que podamos nosotros corregir las cosas que se encuentran, las cosas que necesitamos cambiar lo que necesitamos cambiar y hacer lo que necesitamos modificar. Y entonces inicio con una pregunta: ¿habrá alguna iglesia que no tenga errores humanos, errores o fallas humanas? ¿Habrá alguna iglesia en la que todo sea completamente bien, de tal manera que los seres humanos que son parte de esa iglesia no se equivocan, no fallan, no hacen nada que esté mal? ¿Existirá una iglesia así? Alguien dijo, bueno, si existe una iglesia así, entonces no me digas dónde está, porque si yo voy, entonces con mi humanidad voy a ir a complicar esa iglesia. La idea es que no existen iglesias que sean completamente libres de la falla o del error humano. Todas las iglesias, al ser formadas, las iglesias por seres humanos, todas las iglesias tenemos asuntos que debemos atender. Por lo tanto, así como las familias, así como no hay familia perfecta, tampoco hay iglesias perfectas. Eso no existe, no hay. No estoy con esto diciendo o justificándonos, ¿no?, a nosotros mismos, o diciendo no vale la pena ser cristiano porque pues seguimos con fallas y con errores. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el ser familia, en una familia vamos aprendiendo. En una familia vamos aprendiendo para que cada día podamos ser mejores y llevar a cabo mejor nuestra responsabilidad dentro del hogar. Pero también en las iglesias. Así como es en las familias, así también en las iglesias. Cada día estamos aprendiendo para que podamos llevar a cabo una vida de iglesia y una vida como creyentes, como hijos de Dios, cada día mejor, cada día que podamos dar mayor gloria a Dios, cada día. Es decir, ya damos gloria a Dios, pero podemos dar mayor gloria a Dios. Esta es la idea. Así que vamos a abrir la Biblia allí en el mensaje a las iglesias. Es Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 son los versículos 1 al 11. Y hoy vamos a estar aprendiendo acerca de amor y fidelidad. Amor y fidelidad, que es el mensaje
es el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. Amor y fidelidad. Mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. Ya habíamos dicho en mensajes anteriores del capítulo 1 de Apocalipsis que el mensaje a las iglesias que están presentadas aquí son 7 iglesias, pero el número 7 es un símbolo de lo completo de Dios. Y reitero aquí, la idea de eso tiene que ver con el número 7, viene de los días de la creación, y cuando Dios terminó su obra completa, completó su obra de la creación, entonces eso fue el día séptimo. El séptimo día descansó Dios porque había, dice el texto, había terminado su obra completa. Entonces, el día 7 quiere decir eso, lo completo de Dios, pues cuando Dios ha concluido su obra. Las iglesias entonces aquí, las 7 iglesias de Asia que son mencionadas en el capítulo 1, versículo 11, y después en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, estas 7 iglesias que son mencionadas son todas las iglesias de Dios, de todas las épocas, desde aquel momento hasta nuestros días y hasta que Cristo venga. Todas las iglesias, de todos los lugares, de todas las épocas, de todos los momentos y circunstancias, todas, absolutamente todas las iglesias, porque es la obra completa de Dios. La obra completa de Dios, entonces, que está siendo mencionado aquí. Así que, aunque es el mensaje a la iglesia de Éfeso, pero es el mensaje a todas las iglesias. Y por lo tanto, también para nosotros. También es un mensaje a nuestra iglesia. En primer lugar, permanecer en el amor. Permanecer en el amor. Las iglesias, pero en particular cada creyente, necesitamos aprender del amor y aprender a amar. Y aquí quiero iniciar compartiendo algo personal. Cuando yo era un adolescente, entonces me encontraba sin Cristo, sin Dios. El contexto en el que yo crecí, algunos años en Tijuana y luego ya el resto de mi infancia allá en Chiapas, el contexto en el que yo crecí, pues bueno, como muchas personas, ¿verdad? Viendo lo que hacían los adultos y pues sí, habían situaciones, conflictos, alcohol y cosas que me tocó ver de niño, ¿no? Y en medio de eso, en medio de esa situación, esas circunstancias, yo no tenía a Dios, no tenía a Cristo, no tenía al Señor en mi vida. Y por lo tanto, yo necesitaba al Señor. Pero una de las cosas que sucedió en mi vida es que yo me hice como un tanto insensible, ¿no? No sé si eso se entiende, pero la idea es que como adolescente no me preocupaba tanto lo que otros estuvieran pasando. Yo no me preocupaba si los animales sufrían o no, no me preocupaba si las demás personas sufrían o no, solamente era yo y mi mundo, ¿no? O mi mundo y yo, como gusten. Y era bastante insensible, bastante, egoísta, muy egoísta. Entonces, por indicación, bueno, mis padres me dieron permiso y mis abuelos nos empezaron a llevar a congregarnos a la iglesia, y cuando tuve 14 años, entonces yo creí en Jesús. Pero eso cambió mi vida para siempre. Y de ser una persona insensible,
insensible, de veras. Dios me hizo ver y me hizo entender las necesidades a mi alrededor de una manera completamente distinta. Y eso me impresionó. Me impresionó a mí mismo porque yo dije, esto yo no lo veía antes, no me importaba antes. Y ahora sí. Me impresionó entonces que yo empecé a ver a mis compañeros, empecé a ver a mis amigos, empecé a ver a mi familia, empecé a ver a las demás personas y empecé a entender que yo tenía una responsabilidad hacia ellos. Cuando lo entendí, entonces dije, Dios hizo un milagro, porque yo no lo hubiera entendido, en el camino en el que iba, yo no lo hubiera entendido. Los cristianos, todos los cristianos necesitamos aprender a amar. Y el único que nos puede enseñar verdaderamente a amar es Dios. El único que nos puede enseñar es Jesucristo. Cristo ha tenido tal amor hacia nosotros, tal amor, que Él mismo ha venido y Él mismo ha puesto su vida por nosotros. Siendo quien es, hizo esto. Así que en este mensaje, el mensaje a la iglesia de Éfeso, está hablando de permanecer en el amor. Es el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, pero en realidad es a todas las iglesias. Dice el versículo 2:1 de Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí el Señor Jesús se presenta nuevamente. Ya en el capítulo 1, en los versículos 9 al 20, se ha tenido una visión del Señor en todo su esplendor, en toda su majestad, en toda su gloria. Pero aquí vuelve a decir, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, quien tiene las 7 estrellas son las 7 iglesias también. Entonces, quien tiene las iglesias en su diestra, dice el Evangelio de Juan que Él tiene a sus ovejas en sus manos y nadie las puede arrebatar de sus manos, nadie puede tocarlas. Así que el Señor tiene a sus iglesias en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros, es decir, los candeleros representan también las iglesias. ¿Por qué los candeleros representan las iglesias? Porque las iglesias están para adorar a Dios y para dar testimonio. Los candeleros tenían 7 luces, 7 luces, es esta figura que va desde la base, todo en una sola pieza de oro, con 7 brazos y en los 7 brazos 7 lámparas. Así que estos candeleros que sirven para iluminar, pero que están dentro del templo de Dios. Este candelero es un símbolo de adoración a Dios, pero también es un símbolo de testimonio. Es decir, en tanto que adoramos, damos testimonio, o cuando damos testimonio, adoramos. Esa es la idea, ese es el pensamiento básico de esta idea de las iglesias representadas por los candeleros. Entonces, quien se mueve en medio de los candeleros, el que está cerca de las iglesias, el Señor Jesucristo da este mensaje para todos. El mensaje al ángel no es a una persona o a un pastor, sino a la realidad celestial y espiritual de cada iglesia. Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es más que una persona, es la realidad espiritual, celestial de cada iglesia. Nosotros
Como dice la Escritura, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esa es la realidad celestial, espiritual de las iglesias. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 1. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Hay una realidad espiritual, celestial de cada iglesia. Y el Señor se identifica como quien tiene a la iglesia en su mano derecha, quien está presente en medio de su pueblo. Y después inicia el mensaje con palabras amables de Dios a la iglesia. Esto es muy interesante porque Dios no tiene necesidad de quedar bien con nosotros. Dios no tiene necesidad de halagarnos o de elogiarnos, pero lo hace. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces el elogio del Señor, el Señor reconoce quiénes somos, sabe el trabajo, la perseverancia y el discernimiento de la iglesia. Porque dice, conozco tus obras, porque dice, conozco tu arduo trabajo y paciencia, porque dice que has hallado a los que son mentirosos, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cómo me hizo pensar este versículo? Me hizo pensar en nuestra iglesia, porque este año se conmemorarán, con el favor de Dios, en noviembre, 128 años de iglesia. Y Dios conoce nuestra iglesia y conoce los 128 años de historia y conoce lo que hemos hecho como iglesia, y conoce los sufrimientos también, y conoce el discernimiento que Dios ha puesto aquí en su iglesia. Dios nos conoce como somos, y eso es lo que está diciendo aquí. Pero también Dios conoce lo que está mal. En el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que está mal es dejar el primer amor. Es el amor a Dios y es el amor al prójimo. Pues alejarse de Dios es alejarse del prójimo. No podemos estar cerca de Dios y lejos de nuestro prójimo. Eso es imposible. Acercarse a Dios es acercarse al prójimo. Así que el amor a Dios, se vive en el amor al prójimo. Y cuando nos damos cuenta de esto, entonces esta iglesia, lo que está sucediendo, el mensaje a la iglesia de Éfeso, lo que está sucediendo es una iglesia que realiza todo lo que lleva a cabo, lo lleva a cabo y lo hace muy bien, pero no lo hace con amor. Ese es el problema de la iglesia. Y ahí el Señor no solamente está dando un mensaje a Éfeso, sino que nos está dando un mensaje a todas las iglesias. Que hagamos todo, que llevemos a cabo todo, pero que sea con amor a Dios y con amor hacia nuestros semejantes, entre nosotros, pero también con las personas que no se congregan aquí, que manifestemos el amor unos por otros. El problema entonces de esta iglesia es una fe institucionalizada, fría, que cumple los requisitos que se ha propuesto, pero no demuestra el amor los unos a los otros. El único camino
para una iglesia institucionalizada, el único camino es el arrepentimiento. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Que el Señor viene por segunda vez, decimos todos amén, pero aquí dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Quiere decir, esa iglesia, si no se arrepiente, dejará de existir. Qué fuerte palabra, ¿verdad? El único camino cuando hace falta el amor en nuestros corazones, el único camino es el arrepentimiento. Un quebrantamiento sincero de corazón para reconocer que hemos hecho mal. Pero todavía le dice, Dios vuelve a elogiar a esta iglesia, a reconocer a esta iglesia, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yo sé que en otras partes del país predicar de los nicolaitas es predicar de los gnósticos de aquel tiempo. Pero aquí en Morelia, predicar de los nicolaitas es hablar de la universidad, de la máxima casa de estudios de Michoacán. Bueno, obviamente aquí el apóstol Juan no está hablando de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero nicolaitas aquí da a entender de un grupo, seguramente seguían a alguien que se llamó Nicolás, pero era un grupo gnóstico, y los gnósticos entonces lo que hacían es que tenían una enseñanza que se basaba en la gnosis, la razón, hacían este énfasis. Entonces ellos decían que el conocimiento los iba a llevar a una mejor situación, a una mejor condición espiritual, a una mejor condición de vida. Entonces esos gnósticos habían llegado a la iglesia, o a las iglesias, no solo a esta, sino a muchas iglesias, habían llegado y habían querido desviar la fe de las iglesias. Y aquí el Señor reconoce que esta iglesia no se había dejado llevar por eso. Dice, versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, en pocas palabras, aborreces el pecado. Y yo también aborrezco el pecado. O sea, Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios ama a los seres humanos, pero el pecado es rechazado por Dios. Entonces, oír es comprometerse. Desoír es cuando hemos recibido el mensaje, pero lo dejamos pasar. Iglesia, dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Escuchemos lo que está diciendo Dios. Si Dios nos está diciendo que debemos amar, debemos amar. Si Dios nos está diciendo que debemos cambiar nuestro corazón, debemos cambiar nuestro corazón. Si Dios nos está diciendo que debemos ser sensibles ante las necesidades que están a nuestro alrededor y las personas que están a nuestro alrededor, debemos ser sensibles.
porque esto, has dejado tu primer amor, esto es algo que no podemos nosotros fallar en eso. Así que al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Vencer es permanecer en el amor de Cristo, en la vida de Cristo. Dios nos dará una vida nueva, una vida más plena cuando nosotros andemos en el amor. Nos podemos salir del amor para hacer las cosas por compromiso o por necesidad o por costumbre. Puede ser que nos salgamos del amor por esas cosas, por compromiso, por necesidad o por costumbre. Eso ha pasado en las familias, eso ha pasado en los grupos humanos y también ha pasado en las iglesias. Por eso el llamado de Dios es a permanecer en el amor. Y permanecer en el amor es la decisión de hacer las cosas guiados no por el sentimentalismo, pero sí guiados por el amor de Cristo en nuestros corazones. Es decir, hacer las cosas como las hizo Jesús. Llevar a cabo las cosas como las hizo Cristo. El otro mensaje que hoy vemos, ya dijimos, lo primero es permanecer en el amor, pero lo segundo es llamados a la fidelidad. Es el mensaje a la iglesia de Esmirna, pero también es el mensaje a todas las iglesias. El versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Otra vez, primero y postrero habla del que fue antes que todo existiera, ya era. Y el postrero es el que después que todo haya acabado, Él es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno, el que estuvo muerto y vivió, es decir, quien venció la muerte, Y la ciudad de Esmirna fue destruida allá por el año 600 antes de Cristo, pero volvieron a construirla más o menos en el 300 antes de Cristo. El Señor se identifica también como quien estuvo muerto y vivió, porque esta ciudad, la ciudad de Esmirna, fue una ciudad que desapareció, pero volvió a vivir. Y a esta iglesia el mensaje es, primero, palabras amables. Dice el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La iglesia de Esmirna es una iglesia que algunos consideran pobre. Al parecer económicamente no tenían recursos económicos. Sin embargo, el Señor elogia su riqueza espiritual porque está diciendo: tú eres rico. Elogia su riqueza espiritual, sus obras y su sufrimiento. Y yo me quedé pensando, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Si llega un momento en el que en esta vida tal vez no tengamos gran cosa, tal vez puede ser, ¿no?, que en esta vida no tengamos gran cosa, pero que Dios diga: tú eres rico. Y que Dios diga: te conozco bien, conozco tus obras, tu sufrimiento, y conozco que tú eres rico. ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Somos ricos delante de Dios? Es decir, espiritualmente, ¿somos ricos?
¿A qué hemos dedicado nuestra vida? ¿A la riqueza espiritual o a la riqueza material? Yo sé que definitivamente estamos aquí porque tenemos esa necesidad espiritual, pero quizá todavía necesitamos hacer más ajustes y cambiar, y que nuestra vida sea conocida más por la riqueza espiritual que por otras cosas. En este caso, el consuelo no es quitar la persecución, y esto es algo que sorprende del mensaje a esta iglesia. Uno podría pensar, bueno, es una iglesia que ha sufrido persecución, porque cuando dice y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, lo que pasaba en Esmirna es que los judíos que estaban ahí, que se reunían en la sinagoga judía, estaban en contra de la iglesia cristiana y estaban persiguiendo a la iglesia cristiana. Lo que hacía, ustedes y yo recordamos lo que hacía Pablo, que iba y entraba a las casas y agarraba a los cristianos y los arrastraba y se los llevaba para condenarlos, para hacerles daño. Pues eso era lo que estaba pasando en Esmirna. La sinagoga judía había tomado como un enfoque principal perseguir a los cristianos. Y llega el mensaje de consuelo y de ánimo. Y uno pensaría, bueno, ¿qué significa? Va a parar, se va a detener la persecución. Pero veamos lo que dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Queremos que ya termine el sufrimiento, queremos que ya termine la persecución, queremos que ya termine la adversidad, queremos que ya termine ese tiempo tan difícil, y no termina, sino que dice, viene más. No temas en nada lo que vas a padecer, viene más padecimiento. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No, pues qué consuelo, ¿verdad? El mensaje es, algunos van a ser echados a la cárcel. Y yo me quedé pensando en nuestro momento, el momento que estamos viviendo. ¿Quién podría ser echado a la cárcel por su fe hoy en día? ¿Quién podría? Bueno, no estamos viviendo la persecución que vivieron en aquellos tiempos. Y sin embargo, las dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta semana, las dos resoluciones. Una resolución dice que se despenaliza el aborto. Y la otra resolución dice que es inconstitucional reconocer desde la concepción a un ser humano, reconocer desde la concepción como si fuera un ser humano. Y entonces me quedé pensando, pues los que predicamos, nosotros predicamos que es desde la concepción, que ya es un ser humano. Y predicamos en contra del aborto. No creemos en eso. Pero me quedé pensando en los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, si esa resolución de la Suprema Corte la llevan a su máximo cumplimiento, los profesionales de la salud no podrán negarse de practicar un aborto, porque es
inconstitucional hacerlo. Y los maestros no podrán no enseñar todas esas cosas. Y los abogados no podrán defender esas causas. Y entonces me quedé pensando, bueno, sí puede ser. Puede ser. No en este momento, pero en unos 2 o 3 o en pocos años, puede ser que algunos sean echados a la cárcel. Ya no escuché ningún amén, pero es lo que está diciendo, ¿no? Está diciendo que por su fe, habrá cristianos que serán echados a la cárcel. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Necesitamos ser probados, hermanos. Necesitamos ser probados. Necesitamos que nuestra fe sea probada, así como el oro es probado en el fuego. Necesitamos ser probados. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días de los que habla no son literales. El número 10 habla de, si el número 7 habla de lo completo de Dios, el número 10 habla de lo completo del hombre, del ser humano. Por esto, cuando decimos que tenemos nuestros 10 dedos, quiere decir que están completos nuestros dedos. Entonces, cuando habla aquí de que tendréis tribulación por 10 días, está hablando de ese tiempo, el tiempo del hombre, del ser humano. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo tenemos que ser fieles? Hasta la muerte. A veces deseamos evitar la muerte. Y por cierto, con esta pandemia estamos deseando evitar la muerte de nuestros seres queridos y nuestra propia muerte. Pero aquí dice, sé fiel hasta la muerte. Es decir, no deberíamos, por causa de la fe en Cristo, no deberíamos evitar la muerte. Por causa de la fe en Cristo, debemos estar dispuestos a entregar nuestra propia vida. Un mensaje fuerte, ¿verdad? Un mensaje fuerte. Y por eso habla de fidelidad. Sé fiel. Sé fiel. Es un llamado a la fidelidad. Y termina en el versículo 11 este mensaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje para todos y el que quiere realmente poner atención se comprometerá en esto, y el que quiera desoírlo lo dejará pasar. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que la muerte física podría pasar, la muerte física, podría sucedernos la muerte física. La muerte espiritual es para los que son fieles. Perdón, la idea es, en este caso, la muerte espiritual es para los que no se han acercado a Dios. Y en este caso, los que sí son fieles tienen la vida. Los que sí son fieles tienen la vida. La muerte física es algo que todos pasaremos. La muerte espiritual, la segunda muerte, la separación de Dios, es la que todos deberíamos evitar. Concluyo con lo siguiente. Las nuevas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
nos hace pensar que las cosas se pondrán complicadas en nuestro país. No somos fatalistas, pero son decisiones que ponen en desventaja a muchas personas, médicos, maestros, abogados y desde luego las iglesias cristianas y desde luego las mismas mujeres que están embarazadas. Son resoluciones, permítanme decirlo, resoluciones injustas. Resoluciones injustas, porque esas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no defienden al que no se puede defender, dejan en completo abandono al que está en el vientre. Es injusto como más no puede ser, al dejar en completa desventaja al que está en el vientre. Y es injusto también porque al no considerar al que está en el vientre como una persona, como vida humana, al no considerar como vida humana al que está en el vientre, entonces es injusto porque obliga a los profesionales de la salud, a los maestros, a los abogados y a todos los cristianos, y a todos nos quieren obligar a proceder contra el bebé en el vientre como si no fuera un ser humano. Nos están imponiendo una forma de pensar y eso es absolutamente injusto, que nos quieran obligar a pensar lo que no creemos. Es totalmente injusto. Entonces es doblemente injusto por el bebé que está en el vientre y por las personas que no creemos lo que ahora la Suprema Corte de la Justicia de la Nación quiere que creamos. Es una decisión ideológica la que tomaron, no es una decisión científica. Pero esos son los tiempos que vivimos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es el tiempo en el que tenemos que ser fieles. Este es el tiempo en el que tenemos que permanecer fieles. Amor y fidelidad. Somos llamados a vivir el amor. Y por cierto, a propósito de esas resoluciones de la Corte, tendremos que pensar en alguna clínica cristiana aquí en la ciudad de Morelia, una clínica cristiana que ayude a las mujeres a dar a luz. No me malinterprete, pero la idea es que hay mujeres que están recibiendo muchísima presión para abortar. Si nosotros vamos a estar practicando el amor en el sentido espiritual, como dice la Escritura, tendremos que ayudar a las mujeres a tener un lugar de refugio donde puedan dar a luz. El amor tiene que ser práctico. Tendremos que ayudar para que la vida pueda abrirse paso, porque hay muchas señales de muerte. Seamos fieles, amemos como amó Cristo y seamos fieles hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida. Sus promesas son ciertísimas. Confiemos en el Señor. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, necesitamos, Dios,
el consuelo que viene de ti. Necesitamos la dirección de tu palabra. Necesitamos tu bendición perfecta, santa como es. Dios, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Que aprendamos el camino del amor y que pongamos el amor en práctica para ver por las necesidades unos por los otros, para ver por nuestro prójimo, para hacer bendición en un tiempo tan violento y tan difícil. Pedimos tu bendición, Dios eterno, pedimos tu bendición para ser fieles. Señor, que podamos permanecer fieles hasta la muerte. Señor, que podamos vivir cada día en esa fidelidad a ti. Aunque hay ideologías, filosofías, creencias y muchas cosas que están en contra de tu palabra, que nosotros podamos permanecer fieles. Padre, bendice a cada uno de tus hijos que forman parte de esta iglesia. Que tú pongas firme fundamento en nuestra fe, en nuestros corazones. Y Señor, que nos dirijas según es tu voluntad. Que nos bendigas, Dios. Pedimos tu dirección, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos. Ahora le voy a pedir a nuestros hermanos diáconos que nos ayuden con la recolección de diezmos y ofrendas de esta mañana. Hermano Raúl, ¿nos puede guiar en la oración? Oremos, hermanos. Te damos muchas gracias, bendito Dios, porque nos has permitido hasta estos momentos la vida y aquí estamos, Padre, reunidos en este lugar para alabar y bendecir tu nombre. Te agradecemos, bendito Dios, por estas ofrendas y diezmos que estamos por depositar en estos alfolíes y pedimos, bendito Dios, tu bendición especial para el dador alegre y que ha propuesto en su corazón depositar estas ofrendas y diezmos. Y Padre, te pedimos que tú bendigas las fuentes de donde provienen estas ofrendas y diezmos. Pedimos, Padre, que sean utilizadas de acuerdo a tu santa voluntad, tú las multipliques y, Señor, que podamos, bendito Dios, ver la extensión de tu palabra en todo lo que se ha manifestado aquí. Gracias porque nos permites estar escuchando de tu palabra y pedimos, bendito Dios, que sigas estando con nosotros, que sigas estando en esta tu iglesia, en medio de cada uno de nosotros. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.
Ahora le voy a pedir a nuestro hermano pastor que nos dé los avisos y anuncios de esta semana. Tenemos esta semana que inicia, bueno, cada domingo los cultos presenciales son 9 de la mañana, 11:15 del día. Tiene que enviar mensaje para apartar lugar porque estamos tratando de mantener cierto orden en todo este proceso. Ayúdennos con eso, mandando mensaje para apartar su lugar. Y en cuanto a las transmisiones, se está buscando transmitir el culto a las 11:15 y a las 6 de la tarde. Tuvimos problemas en este momento, en este culto, porque debió ser transmitido en vivo, pero no se pudo. Tuvimos un problema con el internet. Entonces, el día de hoy se está haciendo diferido y lo podrán entonces ver más tarde, pero no era, o sea, el plan es que podamos transmitir en vivo 11:15 y luego a las 6 de la tarde se transmite el otro servicio. Y en esta semana inician actividades presenciales nuestras hermanas de la Unión Femenil. Mañana lunes a las 5 de la tarde aquí, con sana distancia, se va a llevar a cabo la reunión de la Unión Femenil aquí en las instalaciones. El miércoles es 15 de septiembre, entonces es un día pues muy significativo para nuestra nación. Tenemos culto de oración a las 7 de la noche, pero va a ser especial. Vamos, y por lo tanto queremos invitar a todos, hagamos el esfuerzo. No podemos reunirnos aquí como quisiéramos, en una reunión todos juntos para gritar Viva México y orar y dar gracias por nuestra nación, pero por la plataforma de Zoom, haga el esfuerzo, conéctese este miércoles 15 de septiembre, vamos a orar por nuestra patria, vamos a dar gracias a Dios por nuestra nación, pero también lleve un paliacate, un mostacho, un sombrerote de esos grandes, como usted guste, pero vamos también a compartir un poco de ese tiempo y desde nuestros hogares, 15 de septiembre, por la plataforma de Zoom, culto de oración especial desde nuestros hogares, que podamos tener el Viva México, ¿no? Y ya queda en cada uno preparar qué es lo que va a cenar ahí, a las 7 de la noche. Y los por videollamadas se están reuniendo prejóvenes, viernes a las 5 de la tarde, auxiliar de niñas, sábado a las 5 de la tarde, y embajadores del Rey, domingos a las 6 de la tarde. La escuela bíblica dominical ha sido por videos en Facebook, pero el próximo domingo se retoma presencial. Próximo domingo se retoma presencial, entonces haga sus previsiones para estar en la escuela bíblica dominical a partir del próximo domingo. Y entendí bien, creo que se van a mantener algunos videos de todas formas en la plataforma de Facebook, pero ya será presencial para que podamos venir desde los niños, jóvenes, adultos y los grupos de enseñanza que se tienen. Bueno, son los avisos para que estemos en ello, y les comparto que ya estamos también trabajando para lo que es el aniversario de la iglesia. El predicador, que ya fue posible hablar con él, el hermano Constantino Varas de Valdés, de Guadalajara, Jalisco, él amablemente aceptó para estar con nosotros en noviembre 20 y 21, sábado y domingo. Es el 128 aniversario, y quiero aprovechar para decir, si hay hermanos que no se han bautizado, pero quieren bautizarse, en esas fechas queremos tener bautismos. Así que si quieren anotarse para prepararse para bautismo,
Pueden acercarse con mi esposa, por favor, al terminar el servicio. Gracias, hermano pastor. Ahora, hermanos, puestos de pie, vamos a entonar el himno Mi México, a cargo de nuestra hermana Ricardo. Bueno, hermanos, como todos sabemos es septiembre, nuestro mes patrio. Vamos a entonar este bonito canto. Mi México, mi México. Un cielo tiende sobre ti su manto azul turquí, dos mares cantan tu olor, oh patria de mi amor. Mi México, bendígate el Señor, su gracia de hasta rebosar del uno al otro mar. 1000 horas viste combatir, peleando hasta el morir y conquistar con dignidad tu santa libertad. Mi México, bendiga tu valor, tu nombre sangre sea feraz y logre eterna paz. Oh patria llena de dolor, la negra esclavitud del fanatismo y el dolor, opacan tu virtud. Mi México, bendígate el Señor, verás tu noche terminar y el nuevo día brillar. Enciende un vivo resplandor tu cielo azul turquí, verás la gloria del Señor naciendo sobre ti. Mi México, por fin brilla tu luz y tus tristezas cesarán si buscas a Jesús. Así puestos de pie, hermanos, le vamos a pedir a nuestro hermano pastor que tenga a bien dar una oración por nuestro país. Después de eso le pido que nos dé la bendición pastoral y la oración de despedida. Dice la palabra del Señor, y es una bendición que pedimos para cada familia, pero también para nuestro país. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre Dios nuestro, en esta semana que está iniciando, ponemos nuestra vida, Señor, en tus manos. Pedimos tu bendición, pedimos salud, nuevas fuerzas para quien está pasando por la enfermedad. Y pedimos, Señor, bienestar en cada hogar, en cada familia. Y pedimos, Señor, que podamos tener riqueza espiritual en nuestros corazones. Que podamos crecer así en esa relación contigo, con nuestro Señor Jesucristo. Bendice a nuestro país, te pedimos, bendice a México.
país que ha pasado por situaciones verdaderamente difíciles, complicadas. Bendice al estado de Michoacán, que estamos en medio de una situación en que no ha habido el pago a los trabajadores del estado, a los maestros. Oramos, Dios, en el nombre de Cristo, que esa situación no se prolongue más, sino que se resuelva. Ese dinero son recursos que ayuda a todo el estado, y te pedimos, Señor, que haya trabajo, que haya sustento en los hogares. Bendice nuestro país, bendice el estado de Michoacán. Ayúdanos, Dios. Pedimos, Señor, que tú, en tu gran misericordia, favorezcas y bendigas nuestra patria, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel, nosotros entonces también podremos mantenernos fieles a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Les recordamos.